¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Les cuento, la semana pasada no estuvimos al aire sencillamente porque por estas cuestiones, ese numerito que uno ve de manera cotidiana de cantidad de contagiados y demás, le tocó a uno, digamos, a mí y a mi esposa. Nada, uno está bien, mi señora la pasó bastante mal, pero bueno, ya está mejor. Nada, quería manifestarle esto, después voy a ahondar un ratito con la doctora cuando hablemos del tema de salud, pero no son, o sea, uno se da cuenta que pasa de ser un número a una realidad. Lamentablemente, esta situación se está agravando por estos días. Mientras grabamos este programa se ha llegado a un récord en la Argentina que hasta hace un par de días ocupaba un lugar más allá del top 5, digamos. Hoy Argentina ocupa el cuarto lugar de contagiados. Evidentemente esto se está expandiendo, ya hay como una especie de amesetamiento en lo que tiene que ver con el AMBA, pero hay un aumento considerable. Si bien ese amesetamiento es alto, hay un aumento considerable de contagios fuera del sector del AMBA, estoy hablando de las otras provincias. Nada, está jodida la cosa, así que hay que cuidarse y mucho. Esto no ha pasado, ni mucho menos. Evidentemente hay un 80% de gente que lo transita, como en mi caso, sin mayores inconvenientes, pero hay un 20% que no la pasa del todo bien. Bueno, vamos a meternos de lleno en el programa del día de hoy. En un ratito nomás va a estar vía Zoom Eduardo Zimmerman, un hombre del radicalismo, abogado. Vamos a hablar con él de la reforma judicial, vamos a hablar de los dichos de Eduardo Duhalde. También me va a acompañar en un ratito más Juan Carlos Juárez, el hombre de Luján, el hombre del progresismo. El progresismo fue uno de los sectores que más fuerte salió a repudiar los dichos de Duhalde. Ha sido noticia esta semana el expresidente de la Nación, sencillamente porque manifestó cosas que ya venía insinuando hace un par de días. Llamativamente, esa insinuación que tiene una dosis de desestabilizar, digamos, ¿no? Tiene que ver con el anuncio del gobierno de la semana pasada, en donde puso como servicio público a la telefonía móvil. Me parece que con cierto tino, ya que me parece que en ocasiones el celular es parte de la cotidianidad de muchos argentinos, no digo argentinos, de gran parte de la población mundial. Este es un servicio público no solo acá en la Argentina, sino en otros países. Evidentemente, esta resolución trajo consigo cierto enojo, malestar por algunos sectores concentrados. Y pareciera que Eduardo Duhalde, un hombre que tiene un historial bastante complicado, ¿no es cierto? Fue intendente de Losma de Zamora y todavía hay muchas cosas poco claras durante su gestión, de personas que han sido perseguidas en pleno proceso democrático. También es cierto que fue un hombre de los que posibilitó la pacificación cuando fue vicepresidente de Carlos Menem. Fue el hombre que estuvo involucrado también en lo que tiene que ver con Costecchi y Santillán, ¿se acuerdan, no? La muerte de Costecchi y Santillán por las Fuerzas Armadas. Un historial no del todo bueno. Algunos dicen que es un probo político, un político de estirpe, de raza. Yo tengo mis dudas. Pero escúchenlo lo que decía y damos comienzo a este aciertos y errores del día de hoy. ¿Es lo ridículo que suena que piense que va a haber elecciones? Es ridículo. ¿Cómo que piense que va a haber elecciones? No va a haber elecciones. ¿Cómo no va a haber elecciones? ¿Y por qué va a haber elecciones? Porque el año que viene hay elecciones. ¿Hay elecciones? Sí. Hay paso y Tenemos intermedio. un récord que ahí primero nosotros. La gente no lo sabe o no lo lee o no se olvida. Hemos entre el 30 y el 83, 14 dictaduras militares. 14. Sí. Presidentes militares. Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América porque no conoce lo que está pasando. Pará.
o no sabemos que Brasil es un gobierno democrático, cívico-militar, sabemos lo que es Venezuela, sabemos lo que es Bolivia, sabemos que Chile, no sabemos quién, porque son las redes y los movimientos han puesto de espalda al gobierno y queda nada más que como factor de poder los carabineros como antes y el ejército, en todas partes. Entonces, no va a haber elecciones, no va a haber elecciones porque no se puede seguir así. Es una barbaridad. Para que haya elecciones, tiene que ser una elección consensuada, tenemos que borrar todas estas cosas que no sirven para nada, que van por el camino opuesto de los consensos y de los acuerdos. Pero Pero usted está haciendo una metáfora, de No, que no va a haber elecciones. una convicción. ¿Pero cómo no va a haber elecciones, doctor? Se cae el sistema No se puede caer. ¿Vos te crees que no se puede caer? ¿Cuántas veces se cayó? Usted ve, 14 veces estoy ¿Pero diciendo. usted ve riesgo de que se interrumpa el sistema? Pero por supuesto. ¿Pero por qué no va a haber elecciones? No hay elecciones porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares. 14 en Pero 53. ¿Usted dice que alguna Alberto posibilidad que Fernández hay va a tener un dictadura? golpe? Pero por supuesto. ¿Que ¿Acá Alberto en Fernández va a tener un Argentina? golpe? No, ¿dónde va a ser? ¿Cómo se, digamos, pues no hay clase militar que lo haga? No hay. ¿Pero usted siente que la ciudadanía... No, la ciudadanía, no, sé que la ciudadanía, no sé lo que piensan otros encuestadores, pero Bernstein dice que las instituciones más ponderadas son las Fuerzas Armadas. ¿Usted dice que Alberto Fernández No va a sé qué sufrir un pensás vos. golpe? ¿Cómo? ¿Que Alberto Fernández va a sufrir un golpe? Yo no digo, no es Alberto Fernández, no personalice. Bueno, pero es el presidente. Argentina corre ese riesgo porque la verdad que esto es un desastre tan grande que no puede llegar a pasar nada bueno. La gente se va a rebelar con esto. Por eso le decía, usted lo que Bueno, ve es un se- cansancio, o sea, un Se genera un clima, descreimiento, se va a generar un clima. un que se vayan todos. Pero por supuesto, es peor. Bueno, seguimos en este bloque entrevistando a gente con trayectoria política, digamos, conocido en la zona. En este caso me acompaña Eduardo Zimmermann, el doctor Eduardo Zimmermann, que es un hombre con un fuerte arraigo al radicalismo, digamos, pero además de eso también es un abogado de trayectoria. Y la idea es preguntarle un poco acerca de esta situación que se dio, entre otras cosas, con el tema de la reforma judicial, que tan en boca de mucha gente está y tanta polémica trae, ¿no? Mientras nosotros estamos grabando este programa, hay algunos sectores que se han, digamos, dejando de lado cualquier tipo de situación de pandemia y demás, se han movilizado y pretenden, digamos, en el Congreso de la Nación impedir el tratamiento de una ley. Lo concreto es que, más que nada, lo que queremos nosotros es poner claro sobre oscura con gente que al menos conoce del tema, digamos, ¿no? Porque entiendo también que muchos de los que se movilizan no tienen ni idea de lo que implica una reforma judicial o de lo que se está hablando. Antes que nada, Eduardo, gracias por tu presencia aquí en Aciertos y Errores. Y bueno, contame un poco vos, ¿qué mirada tenés acerca de esto que estaba planteando yo? Sí, el tema de la reforma judicial se encuadra, de acuerdo a la introducción que yo escuchaba que hacías, a cómo se maneja la política actualmente. La política se maneja con eslogan. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, del tema del título de reforma judicial, en verdad la ley que se está tratando, se va a tratar en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, la ley no es una ley de reforma judicial, o sea, es un título muy, muy amplio. La reforma judicial comprendería esa ley y otras, sobre todo la reforma al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema, que están en estudio. Hay una comisión que tiene un plazo, creo que de 90 días para expedirse, y en 90 días le entregará al presidente los proyectos que los elevará al Congreso como corresponde. Por consiguiente, los temas importantes de esa reforma judicial todavía no están ni siquiera redactados, están en estudio. Lo único que hay es una ley que determina, yo la he leído por supuesto, digamos superficialmente, no la he estudiado en profundidad, pero la he leído, y actualmente, de acuerdo a lo que se decía, la mayoría opina y jamás ni la ha ojeado la norma. La norma lo que determina es la creación de muchos juzgados, de cargos de jueces, se van a colocar en determinadas provincias juzgados donde no hay, o cámaras de apelación, etc. Entonces, lo que se debe analizar, o lo que debería analizar el Congreso,
porque para eso está el Congreso, para analizar, es si es correcto instalar un nuevo juzgado en determinada provincia o sería conveniente en otra, el monto del costo de esto, porque obviamente nos damos cuenta que crear nuevos juzgados y designar nuevos jueces y empleados lleva a un determinado costo. Ahora, si me dicen a mí, ¿usted le parece mal que se creen juzgados en provincias donde no hay, o donde hay un solo juzgado se cree otro, o se instalen cámaras? ¿Y cómo me va a parecer mal? O sea, evidentemente la justicia va a funcionar mejor si hay más juzgados, más con todos sabemos la lentitud que tiene la justicia en la Argentina. O sea, conceptualmente no podemos estar en contra de mejorar el sistema de justicia. La única, digamos, planteo sólido con relación a esto que se hace por algunos dirigentes políticos es el costo, que va a llevar un costo, por supuesto, elevado, y si es necesario invertir tanto en la justicia o habría que esos montos dividirlos. Pero digamos, el concepto como tal es la ley que se está tratando, la que está en debate, que la gente se lo convoca a irresponsables movilizaciones en el momento que estamos en una pandemia, es sosteniéndole de que esto va a traer impunidad para el kirchnerismo. Cosa que no es así, porque si traería impunidad para alguien, traería más impunidad para digamos, para el Para otro macrismo. sector, tal cual. No, lo cierto es que hasta el propio Sapsay la vez pasada en el Congreso manifestaba que no había tal situación, no se planteaba tal situación de impunidad para algunos sectores. Lo concreto es que, más allá de la mirada que cada uno tenga, me parece que son los carriles lógicos, ¿no?, para el tratamiento de una ley. Probablemente se podrá discutir si es el momento, si no lo es. Eso es otro cantar, digamos, ¿no? Pero evidentemente también es cierto que parte de la sociedad tiene una queja muy encontrada con todo lo que tiene que ver con lo judicial a lo largo del tiempo, y quizás con las grandes injusticias que se producen dentro de la justicia misma, ¿no es cierto? Valga el parafraseo ¿no es cierto? En función de que pareciera que la justicia es más justa para aquellos sectores concentrados que tienen dinero y no lo es para aquellos sectores más desprotegidos, ¿no? Bueno, eso ya lo hablaba el Martín Fierro, y lo mismo si vemos los clásicos de la literatura como El Quijote de la Mancha, ya ahí también se planteaba de cómo se manejaba, hacia las críticas a la justicia. La decadencia de la justicia argentina, que tiene un gran descrédito, comienza a mi entender marcadamente con Menem, recordemos los jueces de la servilleta, etc. Después con Kirchner se produce una modificación a la ley que regula el Consejo de la Magistratura de la Nación, que Néstor Kirchner lo hace a los efectos de dominar a la justicia. Ahora bien, eso produjo una reacción porque el ambiente judicial en general es ideológicamente más bien de centro y de derecha. En consiguiente, al kirchnerismo le costaba mucho, si bien tenía un grupo, era minoritario, lo que se llamaba justicia legítima, etc. Eduardo, vos manifestabas claramente lo de justicia legítima, digamos que fue como una especie de brazo que tenía el kirchnerismo. Uno puede pensar en esta ocasión que hay como una especie de, o algo parecido, que al menos lo que se está manifestando en algunos sectores, que es así, ¿no es cierto? Como que hay esa intencionalidad que prima cuestiones externas y no el real funcionamiento de la justicia. Yo a lo que apuntaba era esto. Los televidentes que están escuchando esto, ¿cómo ven a los jueces, a la justicia en general? ¿Como un grupo de marxistas, leninistas, maoístas, o más bien como un grupo de personas en general afectos a ideas de centro, moderadas, o más bien de derecha, más bien conservadoras? Muchos integrantes de la justicia son radicales, pero del ala derecha, del radicalismo en general. Si bien hay jueces progresistas de centro izquierda, es una minoría. Entonces, a lo que apuntaba es que el Poder Judicial tiende, o la justicia en general, la abogacía, etcétera,
tiende más bien a ser afecto a ideas de derecha que lo contrario. Por consiguiente, a Macri le fue mucho más fácil dominar la justicia que al kirchnerismo, porque el kirchnerismo, que levantaba bandera de izquierda, bueno, tenía un grupo de miembros de la justicia, que es lo que llamaba justicia legítima, que respondían, digamos, a ese lineamiento, pero era una minoría, había una gran resistencia. Por eso después a Macri, con la misma ley que modificó Kirchner, le fue mucho más fácil manejar a la justicia, porque ya naturalmente la justicia, digamos, le era afín. Estaba hablando en general. Bueno, actualmente hay una resistencia a cualquier tipo de reforma también por ese motivo. Y por eso hay resistencias, y llamémosle irracionales, que no lo son tanto en el sentido de que apuntan a un determinado interés político, de frenar todo tipo de reforma, porque obviamente el sistema como está es muy afín al anterior gobierno de Cambiemos. Y bueno, hay un gran temor que avancen ciertas investigaciones. Por eso cuando se habla de que están tratando de conseguir impunidad, en verdad es más para tratar impunidad para el gobierno de Macri. ¿Por qué? Porque digamos, la ley, el proyecto de ley, que es lo que estamos hablando, en su artículo 13 es muy claro y determina que todas las causas en trámite, entre ellas obviamente las de la expresidenta Cristina Kirchner, van a continuar en sus jueces naturales, lo dice Tal cual. claramente. Entonces no hay ninguna duda de eso. En lo que se está discutiendo es qué va a pasar con todas las otras causas. Te escuchaba y yo no quiero digamos, sacar de la cancha, digamos, y ni defender mucho menos a Cambiemos. Digo, yo lo que sí creo es que la justicia, o al menos algunos sectores de la justicia, están más concentrados en su defensa particular y en ocasiones, sí, ciertamente pueden ser de Cambiemos, pero en ocasiones pueden ser de otro partido político, inclusive hasta en ocasiones han defendido a dictaduras militares, ¿no? Sí, bueno, cuando vino la última dictadura, obligaron a los jueces a jurar por el Estatuto de la Revolución, y los jueces que habían jurado la Constitución fueron todos perjuros porque juraron el Estatuto del proceso militar. La justicia, en general, digamos, como yo le planteaba, es en general de una ideología más bien conservadora o de derecha. Ya la estructura es, no olvidemos que un juez está designado de por vida, cobran sueldos muy importantes, tienen una buena posición social, entonces forzosamente es un ámbito muy conservador, digamos, es el único poder no republicano, porque la esencia de la república es que los mandatos no son eternos. O sea, cuando surge la República, en la época de la Revolución Francesa, era para impedir que, por ejemplo, el soberano fuese un soberano eterno, sino que hubiese una periodicidad en los mandatos. Entonces, ¿cómo puede ser que haya jueces eternos? Digamos, es un poder muy conservador. Tal cual. No puedo dejar de preguntarte con tu cuadro de fondo, digamos, de Raúl Alfonsín, ¿qué opinás acerca de estas declaraciones que vos sos un hombre arraigado al radicalismo, obviamente con tu lugar dentro del alfonsinismo, digamos, ¿qué pensás de estas palabras que dijo el expresidente Eduardo Duhalde en función de aventurar un golpe de Estado, digamos, ¿no? Bueno, es un tema muy preocupante de cualquier manera que lo analicemos, porque hay dos posibilidades, que lo que dijo Duhalde sea cierto o no. En los dos casos es grave. Si es cierto, porque lo que dice Duhalde es que él tiene información de reuniones de oficiales jóvenes, como siempre se hablaba, los que tenemos unos años sabemos que siempre cuando se venía algún golpe se hablaba del movimiento dentro de la oficialidad jóvenes, y entre comillas, ¿no? Bueno, si Duhalde realmente tiene esa información, como él lo plantea, lo hace para defender el sistema democrático, cosa que no parecía tanto en su discurso. Bueno, es evidentemente muy grave si es cierto. Y si no es cierto, obviamente un expresidente de la Nación como Duhalde está fogoneando la posibilidad, lo que también es grave. O sea, son graves de cualquier manera. Y además, debo reconocer que
la introducción que hace Duhalde, coincido totalmente. Tenemos que ser ciegos para no ver lo que está ocurriendo en Bolivia, lo que ocurre en Brasil, o sea, en los países limítrofes. Y todos sabemos por la experiencia histórica que nada de eso puede ocurrir si no hay una orden clara del norte. Si el norte no apoya, jamás va a haber ese tipo de golpes de Estado. Entonces, la elección que va a haber en Estados Unidos, en la cual Trump va a buscar la reelección, si Trump tuviésemos la desgracia de que sería reelecto, sería un peligro para toda la región, porque para mí, ojalá me equivoque, va a haber un impulso a todos estos movimientos militares. Y Argentina está dentro de esa región. Y junto con México, digamos, son, ¿no?, los países que estarían más en la mira. Ojalá que eso no suceda. De todas maneras, yo creo que la gente en la Argentina está muy arraigada a esto de la democracia y creo que no se va a quedar quieta. Esto es al menos la visión optimista que uno tiene. Y también hay que decir que los casos tanto de Bolivia y tanto de Brasil, que quizás son a los que Duhalde hacía referencia, fueron en contra de gobiernos que tienen que ver con gobiernos de características más bien populares, ¿no? Me parece que no son inocentes esas movidas que sucedieron en esos países. La diferencia que tenemos nosotros, por suerte, se le debe al hombre este que está acá atrás, como vos señalabas, porque el juicio de las juntas militares, un hecho extraordinario que creo que, no sé si tomamos conciencia de la importancia histórica universal que tiene el juicio de las juntas militares, hace que sea muy difícil que los militares traten ahora de tener una nueva aventura golpista con todo lo que ha ocurrido en el país, que no ocurrió en ningún otro país del mundo, ¿no?, de Latinoamérica. Entonces es una situación especial, pero no subestimemos la fuerza que tiene el gran país del norte, y sabemos la historia. Duhalde recordaba eso, recordemos todo lo que ha pasado en la Argentina a través de décadas, y es verdad esto, nosotros hemos sufrido golpes militares permanentemente, igual que toda la región, y lo que vemos es preocupante. No es para tomar en broma lo que se plantea, y por algo todo el mundo está hablando de este tema. Eduardo, te agradezco mucho tu presencia aquí en Aciertos y Errores, has sido muy amable y muy elocuente y muy claro en los conceptos, tanto con lo que tiene que ver con lo judicial y también, ¿por qué no?, con esta situación que generó el expresidente hace pocos días. El agradecido soy yo, un gran abrazo. Gracias. Era Eduardo Zimmermann, el hombre del radicalismo, el doctor Eduardo Zimmermann, un hombre con experiencia de todo tipo, tanto política como también en lo que tiene que ver con lo judicial. Ahora, después del bloque, me acompaña Juan Carlos Juárez, un hombre del progresismo de la localidad de Luján, y ahí le preguntaremos también algunas cuestiones que tienen que ver con esto que venimos hablando. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Me acompaña en este bloque Juan Carlos Juárez, el hombre de Luján, un hombre alineado en el progresismo, partícipe de esta nueva línea política que arrancó allá a comienzos de año, pero que bueno, que debido a la pandemia, no está en la cancha de manera plena. Lo cierto es que tras las declaraciones del expresidente Eduardo Duhalde, fue una de las fracciones políticas que con mayor énfasis salió al cruce en función de sus manifestaciones, ¿no? Lo de Duhalde, como decíamos al comienzo, la verdad que es muy particular, ¿no? Un hombre que viene de la política, un hombre que fue presidente,
si bien es cierto que también por una cuestión accidental, digamos, fue presidente, tiene un montón, tiene un background, Dualde, que quizás en otro momento tengamos que poner sobre la mesa. Pero la idea de hablar con Juan Carlos Juárez es ni más ni menos que fue bastante elocuente y fuerte la postura que tuvo su sector político en función de esas declaraciones. Antes que nada, Juan Carlos, gracias por tu presencia aquí en Aciertos y Errores. Y bueno, comentame vos, ¿cómo cayó un poco este tipo de manifestación que entiendo, bueno, inesperadas para llamarla de alguna forma, ¿no? Bueno, en primer lugar, Quique, muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre. Y las declaraciones de Dualde, de un tipo con la experiencia que él tiene y la trayectoria que tiene, no olvidemos que él fue concejal, intendente, gobernador 8 años, diputado, senador, presidente, fue el secretario del Mercosur. Es decir, que un hombre que tiene una trayectoria muy importante, no son declaraciones inocentes. Me parece que a mí decir que, bueno, no, fueron declaraciones que no son. No son declaraciones para hacer, no se pueden hacer esas declaraciones en un mundo que está en pandemia, no en la Argentina, en un mundo que está en pandemia. Entonces, que si tiene algún dato preciso, que vaya a la justicia y lo haga. Y si no, está operando para algún sector político o económico que nosotros desconocemos. Y como digo yo, las cosas no son por casualidad. Porque curiosamente ayer el ex ministro del Interior de Macri, Rogelio Frigerio, salió a decir que hay un hartazgo en la gente, que puede venir que se vayan todos. Es decir, automáticamente después de las declaraciones de Dualde. La verdad, por eso nosotros repudiamos estas declaraciones, estas afirmaciones, porque ya no se trata de atentar contra un gobierno, un presidente, sino se trata de atentar contra el sistema y contra la sociedad argentina. Y ha sido muy caro a la Argentina las dictaduras que hemos vivido. Curiosamente, Eduardo Dualde se acordó de los años de dictadura que tuvo la Argentina y no se acordó de los 37 años de democracia que hace que vivimos de manera consecutiva en la República Argentina. Precisamente por eso es que nosotros somos tan contundentes con nuestra afirmación, con nuestra declaración desde Progresistas en Red. Progresistas en Red que, si bien nació a fines del año 2019, la verdad que muy por el contrario de que la pandemia nos limitara, a través de todos los mecanismos de comunicación que hoy se han puesto en valor, hemos logrado un crecimiento realmente muy importante, porque ya tenemos basamento en Santa Fe, en Córdoba, en Catamarca, en Entre Ríos, en Capital Federal, en Tierra del Fuego, en La Pampa. Por lo tanto, creo que ha sido muy, pero muy importante, no solo por la extensión territorial que vamos obteniendo, sino también por la calidad de los hombres y mujeres que se van sumando a esta construcción. A ver, Juan Carlos, más allá, ahora vamos a hablar de esta facción política que es Progresistas en Red. Lo concreto es que yo no me quiero ir del tema de Dualde. ¿Vos por qué crees que el hombre manifestó lo que manifestó? ¿Por qué lo hizo? Digamos, y queda claro que él, a las horas de haber manifestado esto y de que haya tomado estado público, siguió en esa misma línea, digamos. ¿Qué lleva a un hombre de las características de Dualde, que estuvo reunido con el presidente en varias ocasiones, a manifestar esto y a seguir insistiendo con esta temática? A ver, a mí me parece, vuelvo a reiterarme, para nosotros, en vez de seguir insistiendo a través de los medios de comunicación, que vaya a la justicia y dé nombre y apellido de quienes están en este intento de destituyente o desestabilizador del sistema democrático argentino. Por otro lado, lo hace en un momento muy difícil en términos sociales, en términos económicos, pero también en un momento que se toman decisiones muy fuertes por parte del gobierno. Nosotros que venimos trabajando hace 6 meses, recolectando firmas a lo largo y a lo ancho del país para que se declare como servicio público esencial el servicio de Internet, la telefonía celular y la televisión por cable, en el momento que el presidente dicta un decreto en ese sentido, Dualde aparece con estas declaraciones. En un momento que se discute un tema como la reforma judicial,
que para nuestro gusto debiera tener un mayor consenso, un mayor debate y un mayor tiempo de discusión. No se puede definir en 30, 60 días un tema tan importante. Debiera tener la misma discusión que tuvo el Código Civil, que está generando tanta discusión política. Duhalde aparece en el medio con esta discusión. Está claro que no le hace bien a nadie, y mucho menos unas declaraciones de este tipo al gobierno nacional. Por eso nosotros todavía nos genera mucho más desconfianza estas afirmaciones. ¿Vos crees que hay una motivación por parte de algunos sectores concentrados que, digamos, tras la voz de Duhalde o de algunos otros más que también insisten por estos días en cierta idea de desestabilizar al gobierno? Yo creo que sí, yo creo que hay cuando se tocan intereses económicos o de status quo en cualquier país del mundo, hay sectores que se sienten como agredidos, pero que en realidad no lo son. En realidad tienen que ser parte de un sistema de equilibrio económico, social, productivo, más en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. Y además, el hecho de que la Argentina decida tener como servicio público todo esto que tiene que ver con la comunicación, con la telefonía y con la internet, no es un invento argentino. Digo, sucede en Estados Unidos, sucede en Dinamarca, sucede en España, sucede en Alemania y en tantos otros países. Ahora, está claro que en la Argentina hay sectores que no están dispuestos a tener ganancias extraordinarias frente al resto del pueblo argentino, que la pasa de manera muy difícil. Sí, es un servicio público esencial, que es lo que manifestó el gobierno. Nadie dijo de no aumentar, ni mucho menos. Lo que pasa es que evidentemente trastoca más que un interés. Ya hablando del tema que vos me manifestabas hace un rato y tiene que ver con el sector tuyo de progresista. El progresismo, si bien ustedes han plantado bandera, como bien decías, a fines del año pasado y tomaron una postura firme, ¿el progresismo será una alternativa o está en retroceso en lo que tiene que ver con la República Argentina? No, yo creo que hay que construir y reconstruir nítidamente el progresismo en la Argentina. Muy por el contrario de lo que dicen algunos hombres y mujeres, que hay progresismo en todos lados, el progresismo puede estar en un solo lugar, que es en una construcción clara y transparente. Nunca puede ser el progresismo socio de la derecha. Y nosotros, con respecto al gobierno nacional, tenemos algo en claro. Hay cosas que están bien, hay cosas que no compartimos y hay cosas que no se están haciendo. Como por ejemplo, poner en un debate amplio, el impuesto a la riqueza acumulada, que no significa el impuesto a una empresa, a una producción. Es una cosa totalmente distinta. Un impuesto que se cobra en los países más desarrollados. ¿Por qué? Porque hay alrededor de 14.000 contribuyentes en la Argentina que en otros países pagarían mucho por lo que tienen como riqueza acumulada y acá no pagan un centavo. Entonces, esas son las discusiones que plantea el progresismo. ¿Qué planteamos? Un modelo de desarrollo que tiene que ver con la sostenibilidad, que tiene que ver con la electromovilidad, que tiene que ver con un pensamiento muy distinto de lo que hemos conocido hasta acá, y que esta pandemia nos adelantó 10 años esta discusión. Está bien, pero declarar, digamos, un servicio público esencial, entre otras cosas, a la telefonía móvil, ha traído esta situación, entre comillas, de desestabilidad de algunos sectores. Imagínate lo que sería si, digamos, el gobierno ahondara esta idea que tiene desde hace mucho tiempo de cobrar un impuesto a la riqueza, como vos manifestás, que para mí, en lo personal, me parece sumamente justo, ¿no? Que aquellos que más tienen, más aporten. Pero sí, no me quiero imaginar la reacción. Es cierto lo que vos decís, pero a mí más me preocupa a los jubilados que cobran 18.000 pesos por mes y tienen una canasta básica superior a los 50.000 pesos. Me preocupa más los millones de argentinos que tienen empleo no registrado y los que no tienen empleo directamente. Me preocupa más las cientos de miles de pymes y micropymes que hacen un esfuerzo extraordinario para sostenerse ante situaciones de competitividad totalmente asimétrica con respecto a otros sectores. Hay que poner en la balanza. Y en la balanza lo que se pone cuando desde el punto de vista del progresismo se trata de gobernar es precisamente lograr equilibrio. ¿Por qué? Porque las asimetrías sociales no le hacen bien a nadie, pero mucho menos le hace bien al que no tiene nada.
Juan Carlos, muchas gracias. Antes que nada, antes de irnos, ¿cómo está Luján con este tema de la pandemia, de la cuarentena, digamos que ya no es tal, pero que cumple una nueva fase este fin de semana, digamos? ¿Cómo lo ves vos? Un hombre que transita la política y es muy... tiene que ver con su pueblo, ¿no? También la política que llevas adelante. ¿Qué mirada tenés? Lo veo con preocupación, digamos. El último corte que tuvimos diario marcó 69 contagios. Tenemos ya más de 20 fallecidos. Creo que voy a coincidir con una frase que expresó Gerardo Morales en esa conferencia que estuvo con el presidente hace un tiempo atrás. Es vital la responsabilidad social individual para construir la responsabilidad social colectiva. Me parece que por ahí pasa. No pasa porque el gobierno nos diga que nos cuidemos o que nos obliga a determinada acción. Creo que está en la responsabilidad de cada uno. Ya estamos en una situación muy compleja. Debemos ponerle un freno y esto es responsabilidad de cada uno de nosotros. Juan Carlos, muchas gracias por tu presencia. No, gracias a vos, hasta siempre. Muy amable como siempre. Nosotros vamos a una pausa y continuamos en el aciertos y errores del día de hoy. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139. Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Bueno, en este bloque vamos a hablar de lo que tiene que ver con la salud, digamos. Estamos en un momento sumamente crítico en donde ya los casos han superado 10.000 contagiados. Yo aprovecho la ocasión para poner en conocimiento público la situación que en lo personal me ha tocado vivir. Me he contagiado de este COVID, mi señora también. Yo lo he transitado relativamente tranquilo, entre comillas, fue una gripe fuerte. En el caso de mi señora no, está internada aún hoy cuando estamos grabando este programa. La ha pasado muy mal, digamos, con mucha fiebre, con una situación que requirió de oxígeno. Lo cierto es que hoy está un poco mejor porque ya le han bajado el flujo de oxígeno, ya no tiene una máscara, sino tiene una cánula. Lo que quiero manifestar con esto es ni más ni menos que esto no es una situación que le pasa a los otros, nos pasa a todos, ¿no es cierto? Y como nos pasa a todos, hay que cuidarse, no hay que cometer estupideces, porque en el peor momento en donde a uno le sucedían estas cosas, uno veía un montón de tarados que salían a la calle a manifestar falta de libertad. La libertad pasa por otras cuestiones. No quiero ahondar en detalles, en este caso me acompaña, como siempre, la doctora y amiga Amelia Franchi, a quien agradezco públicamente estos días que hemos compartido. Me acompaña también el delegado de SICOP, estoy hablando de Orlando Restivo, que la idea de hablar con ellos dos en particular es porque se viene dando una situación compleja con los gremios de empleados de la salud, ¿no es cierto? Porque hay situaciones que se han complicado, ¿no? Hay enconos, peleas, discusiones con los directores de hospitales. Está sucediendo algo que han sucedido con gente de ATE y del Hospital Belgrano. Pero quiero más que nada
que vean un video que ha hecho la gente relacionada con los trabajadores de salud, que es bastante fuerte. Visto esto, damos comienzo a esta nota con Restivo y con la doctora Franchi. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento. Bueno, como dije, un video fuerte y bastante elocuente. Me acompaña el doctor Orlando Restivos. Vamos a obviar esto de primero las damas y va a hablar el expresidente de SICOP, ¿no? Sí, correcto. Contame vos, ¿cuál es la situación de ustedes? Bueno, ¿por dónde empezamos? Por donde más te guste. Si queremos hacer un recorrido histórico, podemos empezar el 10 de abril aproximadamente. Tuvimos el primer contagio. En realidad el primer contagio lo tuvimos en marzo de un ambulanciero que tuvo contacto con un familiar que vino de Italia infectado. Eso fue un contacto de la comunidad, no pasó nada. El 10 de abril empezó nuestra historia terrible, cuando tuvimos 2 enfermeras de intermedia, de unidad de cuidados intermedios, contagiadas, y parecía que ahí quedaba todo, cuando de repente, en cuestión de 20 días, llegamos a 45 infectados. Uno de ellos, un residente de traumatología, tuvo que pasar una situación muy crítica, muy grave en el Hospital Güemes, y realmente, afortunadamente, hoy está en rehabilitación, en un centro de rehabilitación de su obra social, pero va a llevar muchos meses rehabilitarlo. Tuvimos 45 contagiados. Paradójicamente, mientras que la gente comenzaba a contagiarse, nos venían negando el uso de elementos de protección personal. ¿Quién negaba eso? Desde epidemiología del hospital, desde la dirección, desde algunas jefaturas, es decir, hubo como una especie de acuerdo de que
no se debería usar más de lo necesario el barbijo cuando ya se estaba discutiendo en todo el mundo que era de uso obligatorio, ¿no? El tema en ese momento que pasó esto es cuando se discutía si había que utilizar barbijo quirúrgico o la máscara 95 y en qué lugares y en qué momentos. Exacto. Pero como no había llegado, los es que no habían llegado No habían muchos llegado. elementos. Entonces se estaban controlando de esta manera. Justamente. Porque fue marzo esto. Marzo, abril, Claro, sí, fue 10 de abril. Los primeros de todos los que han llegado a esta situación. Recordamos que el 10 de abril, para esa fecha, fue Semana Santa y el gobernador Kicillof se paseó por lo que actualmente es el sector COVID, que en ese momento se llamaba Peine de Internación. Era una obra que estaba inconclusa y que la terminaron rápidamente para destinarla a aislamiento COVID. El gobernador se paseó por el hospital sin barbijo. ¿Por qué hospital? Por el mío. El gobernador Kicillof con el ministro de Salud. Es el Belgrano. Hospital Belgrano de San Martín. Sí, recuerdo que ahí se dio la gran cantidad de casos que hubo, me acuerdo. Curiosamente, a nosotros nos negaban los hisopados, nos negaban los testeos, y curiosamente a él lo testearon en menos de 24 horas y en menos de 24 horas teníamos el resultado, ¿no? Bueno, esta fue la circunstancia. Había estado en el Eva Perón, sí, en el Eva Perón. Yo también digo Castex. Yo nací ahí, nací en el Castex, cuando yo nací era Castex. Entonces a mí me quedó. Siempre me queda perdón. Eso ya Perón. Pero bueno, el tema es que tuvimos que hacer una asamblea que fue multitudinaria, un corte de la Avenida Constituyente. Tuvimos la presencia de medios nacionales durante 2 días en el hospital, todos los medios, tanto de un sector de la grieta como del otro, y logramos imponer los testeos que se hicieron masivamente en el hospital. Hubo más de 200, en menos de un mes hubo más de 250 testeos, y ahí se pudieron empezar a aislar todos los casos positivos y todos sus contactos estrechos. Llegamos a tener más de 200 trabajadores aislados, con un hospital que quedó funcionando hasta el día de hoy en el 50% de su capacidad operativa. Es más, en algún momento llegó a funcionar al 20% de su capacidad operativa. Ahora hemos recuperado un poco la capacidad operativa del hospital, pero no... Y eso atenta con la famosa cantidad de camas también, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Porque uno puede decir, si tengo 100 camas y tengo, no sé... Sí, pero esto lo hemos charlado en algún momento, también en el programa, cuando contamos que cuando se habla del 62% de ocupación, se habla de camas críticas que complementan las de guardia, las del showroom, las unidades. En realidad, hoy, en este momento, muchos hospitales están al 100%. ¿Cuánto está tu hospital? En este momento, con el informe que yo tengo actual de la sala de situación, de las 7 camas de terapia intensiva, las 7 están ocupadas. Después hay 2 pacientes COVID en la guardia, pero hay que decir, esto que dice Amelia es muy interesante, porque en realidad, cuando se cuentan las camas, se cuenta la capacidad instalada. Y nosotros no contamos las camas así, porque las camas son camas si tienen enfermeras y si tienen terapistas, y médicas y médicos, ¿no? Enfermeras y enfermeros, capacitados para manejo de pacientes de alto riesgo de terapia intensiva. Por ejemplo, se trajeron 2 kinesiólogos nuevos, intensivistas, pero después detectamos que uno de ellos no es intensivista, digamos. Entonces, el problema fundamental es que no disponemos de un personal para atender, porque el sector COVID tiene 40 camas, el sector COVID, el nuevo, 20 para casos sospechosos y 20 para casos confirmados. De esos 40 solo se pueden internar 12 pacientes, porque es la cantidad de enfermeras que hay para atender el sector. Hay una incumbencia para enfermería, para terapistas. En el caso de enfermería en terapia intensiva, es una enfermera cada 2 camas o cada 2 pacientes respirados. Y además no puede rotar, es decir, no se la puede pasar a otro servicio ni de otros. Es decir, porque lo que se discutió mucho es terminar con la rotación de enfermería, que era muy frecuente antes de la pandemia. Uno, después de escucharlos hablar, lo que nota es que no hubo un paralelismo entre esta puesta en obras o cantidad de obras que se hicieron durante este tiempo
y el recurso humano, digamos, ¿no? Totalmente, el recurso humano es lo que, de lo que carecemos absolutamente. Y ahora se está tratando de tener este personal. El tema que también tenemos que hablar de los sueldos, que es uno de Bueno, las, acá una de eso las es lo que yo quería decir, ¿no? cuestiones con el doctor. Usted, entre algunos de los Sueldos y reclamos, precarización, las dos Claro, cosas. exacto. bueno, entre los reclamos que ustedes plantean desde el SICOP es licencia para los grupos de Exacto. riesgo, digamos, Exacto. Las paritarias también, Paritarias. ya salarios con cláusula gatillo, nombramiento en planta, licencias para grupos de riesgo, digamos, son algunas de las cuestiones que están Las reclamando. últimas paritarias fueron en abril. Claro. En abril. Y nos prometieron reabrirlas en junio. Y estamos en agosto y ni se habla de las paritarias. Bueno, por eso es un poco lo que el tema de las prioridades que hay en algunas cuestiones que tienen que ver con el gobierno, ¿no? Hay muchas cuestiones que tienen que ver con la reforma judicial que probablemente sea necesaria, uno no dice que no. Ahora, ¿es prioritario en este momento, digamos? Yo creería que no, ¿no? Yo te digo que realmente conseguir recursos humanos es el otro punto. No solo que no hay, sino que conseguir en este momento, por ejemplo, enfermería, con el sueldo que tienen, o que se les ofrece, o becas, porque no iba a haber más becas, este es otro de los reclamos. Este es otro de los temas. No iba a haber más becas, iba a haber nombramientos, porque becas es algo que no es tu trabajo, digamos, fijo, no está remunerado, no es tu trabajo en dependencia. Y esto hace que las personas no se consigan tantas enfermeras. Digamos, la enfermera va a ver, estamos en el peor pico, y bueno, yo espero 3 meses y como pan y cebolla antes Claro. ¿entendés? Entonces creo que este reclamo también es importante, el de los sueldos, ¿no? En lo que ganan los médicos, las enfermeras, cualquiera que está incluido en salud. Por eso creo que esto es un punto clave, ustedes Sí, están pidiendo por hay que esto, decirlo, ¿no? son sueldos de hambre para enfermería, para el sector técnico, para camilleros, para el personal de limpieza. Son sueldos de hambre y realmente es muy difícil sostener. Y para colmo, nosotros ahora tenemos una residencia de profesionales que termina ahora en octubre, postergada por la pandemia, porque tendría que haber terminado en mayo. Seguramente va a haber menos residentes porque en la medida en que los sueldos son tan bajos, en la medida en que no se le garantiza al residente la protección necesaria, porque el residente o la residente son los que están en la trinchera, o sea, Claro, son los que que están están ahí. todo el día en el hospital, igual que las enfermeras y enfermeros. Entonces, en la medida en que eso no se garantiza, seguramente va a haber deserción de muchos vacantes de residencia. Y hay que decirlo, desde que llegó esta administración en la salud en la provincia de Buenos Aires hasta hoy, se viene haciendo fulbito con el reglamento de residentes, con un personaje que tiene fama de gran sanitarista y de gran intelectual de la salud pública, Rovere, por ejemplo, que está a cargo del área de capacitación, pero que realmente maltrata mucho a los residentes de la provincia de Buenos Aires, hay que decirlo. ¿De quién hablamos? Del director de capacitación de la provincia de Buenos Aires, el doctor Mario Rovere, un prestigioso sanitarista, pero que en la función pública evidentemente deja mucho que desear, porque ha maltratado a los residentes, sobre todo a los generalistas, a los que intentaron en los municipios hacerlos cubrir clínicas privadas. Recibo bastante claro, al menos en el reclamo y en la situación que están viviendo y en este momento, que me parece que tiene que ser sumamente prioritario. Estamos en un pico muy alto. Y doctora, yo no me quiero ir en este bloque sin que usted me cuente qué mirada tiene en función de los 10.000, digamos. Ya tenemos 5 cifras, estamos cuartos a nivel mundial, algo que de contagiados, ¿no? Con la cantidad de contagiados, algo que yo no digo inesperado, pero al menos una situación... Hay una mirada distinta a esto. En algún lugar estás escuchando que hay un amesetamiento en AMBA. Lo que pasa es que esto es como una mancha de aceite, donde hay 10.500, de los cuales el 25% no corresponde al AMBA. Claro. Hace 20 días atrás correspondía el 3% no AMBA y el 97% hacia este lado. Claro, Lo que habla... ese 25% está diseminado en todo el país. Lo que quiere decir es que
si bien hay una especie de amasetamiento que ya es alto de Es por un sí espe- mismo, exacto. es alto, digamos, ¿no? Ya estamos que en un aumento en el país. 25% de infectados o de contagiados no pertenezca al AMBA, estamos hablando de que se pone una situación Exacto. crítica fuera de ese ámbito, Y es ¿no? por esto que planteo, cuando hagan las reuniones para ver cómo sigue, el único tratamiento que tenemos es el aislamiento, el barbijo, el lavado de manos y distanciamiento social, con lo cual me parece que debemos seguir cuidando con estas cuestiones, liberando algunas otras. En Ciudad ahora no se permite, querían abrir las escuelas, no se va a permitir, porque en realidad querían Sí. abrir las escuelas Es muy para aquellos contradictorio. chicos que no tenían forma de contacto a nivel de internet. Hubo dos casos, Entonces, dos provincias que abrieron y las lo escuelas cerraron. Entonces, yo creo que esto todavía no sabemos cuál es el pico, creo que puede seguir aumentando, y si sigue aumentando y se desparrama, digamos, como una Claro, mancha de aceite, claro. vamos a tener camas que prestarle nosotros a las provincias, porque hay lugares donde ya tienen la salud explotada. Creo que es una suerte haber empezado con esta cuarentena desde el principio, porque pero si no, no tendría que hubiéramos haberse tenido mantenido. ni la mitad, pero Claro. debería haberse mantenido, porque si ustedes van por el centro, por las plazas, por todos lados, están los jóvenes jugando al fútbol, Jugando, todos paseando, juntos. es terrible. Entonces, La por responsabilidad. favor, es una responsabilidad de cada uno que tenemos que mantener este distanciamiento. Pero, las vacuna ya autoridades viene. sanitarias tendrían que, es decir, en la medida que las autoridades sanitarias fueron liberando a la cuarentena y no tomaron ningún recaudo para evitar esto, digamos, porque además, ¿por qué liberan las actividades públicas? Porque de alguna manera también estamos haciéndonos cargo de este precepto que dice, bueno, la salud está primero, pero parece que no, que en realidad parece que lo primero son las ganancias, son los intereses económicos y no la salud. Entonces, hay un montón de gente que no puede vivir sin trabajar y evidentemente, si la gente tiene que trabajar para vivir, empieza a liberarse toda la actividad social. Si te morís no podés trabajar. Yo les No, agradezco por a los supuesto. dos, les agradezco a los dos. Gracias, al Muchas gracias contrario. por su presencia Bueno, acá. nos vemos. Y nos veremos la próxima semana con Dale. la familia. Gracias, doctor. De nada. Nosotros nos vamos, no sin antes mostrarles que el comedor Bichito de Luz está cumpliendo 16 años. Un comedor que está ahí en el corazón del barrio Ejército de los Andes, ahí en el distrito de 3 de febrero. Siguen laburando y cumplir 16 años dándole de comer a la gente no es poca cosa, y más por estos tiempos que no son nada fácil. Miren, no son festejos, es trabajo que sigue brindando a algunos sectores que no la están pasando bien. Vean este resumen y nos encontramos la semana que viene con más aciertos y errores. Espero que esto haya servido de algo. Del 2020, siendo a las 20 horas, cena en el merendero Bichito de Luz. La semana que viene vamos a cumplir 16 años. 16 años ininterrumpidos haciendo merienda y cenas. Ininterrumpido, la verdad, hay que felicitar a este grupo de trabajo que viene lunes, martes, jueves y viernes a la merienda y los miércoles para la cena. Increíble, gracias, porque no tienen sueldo. Vienen a colaborar para darle a los chicos del merendero. Vamos a agradecer como siempre, ya que terminamos de la parte de los juguetes, hicimos Día del Niño doble juguete los chicos, a Oralí por los fideos, al Principito, a todas las chicas que colaboran de Mami Humboldt, a Julián por la gaseosa, a Emi por los desinfectantes y a todos ustedes porque sin ustedes no podríamos laburar, la verdad, y a todas las chicas que colaboran con los chupetines, con la ropa, con un montón de otras cosas. Gracias por confiar en el merendero Bichito de Luz. La semana que viene 16 años.